Vamos a pasar inmediatamente a la palabra de Dios. Amén. Damos gracias a Dios por lo que ha sido este día. Y vamos a gozarnos y deleitarnos en el banquete de Biblia que nos vamos a dar en este momento. ¿En cuántos estamos de acuerdo? Amén. Gloria a Dios. Aleluya. En vista de que hoy son textos, hoy la palabra es temática, voy a pedirle que igual se sienten, que igual participen de la lectura ahí con sus ojos. Hoy va a haber bastante Biblia y vamos a tratar un tema que pues nos atañe a todos, acerca de las características de los hijos de Dios. Amén. Y vamos a revisar algunos aspectos a la luz de la palabra que tiene que ver con este asunto. En primera instancia quiero que usted se dirija a la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 1. Y nos ubicamos entre los versos 12 y 14, porque el primer aspecto que vamos a tratar aquí es cuál es la implicancia de ser hechos hijos de Dios, qué caracteriza a un hijo de Dios desde el principio. Y si usted quiere de esta forma, en principio sería que usted, como hijo o hija de Dios, va a vivir una transformación del reino, cambio del reino. Si usted antes le servía las tinieblas, ahora le va a servir al reino de Dios. Va a haber un cambio del reino. Ayúdenme aquí con el sonido. Es que hay mucho feedback, no sé si hay que apagar el teléfono. Por eso hay tanto silbido del micrófono. Desconecta. No lo coges de la punta porque el sonido sale por ahí. El sonido sale por la punta del cable. Esperemos que eso haya sido. Cambio de reino. Entonces, Colosenses 1, versos 12 y 14. Dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces notemos aquí, leamos el 14 y damos una breve explicación de esto. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces miremos cómo así que cambiamos de reino. Decíamos que usted en principio le servía el reino de las tinieblas, ahora debe estarle sirviendo el reino de los cielos, de Dios, en Cristo. Pero lo que dice la Biblia, que ya tenemos que estar llenos de gozo, dándole gracias a Dios Padre, que nos hizo aptos para participar, como dice la Escritura, de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Entonces entienda eso. Usted en principio, el primer aspecto que ocurre en su vida, cuando usted ha recibido a Jesucristo y ha sido bautizado por Él en el Espíritu Santo de Dios, entonces usted definitivamente ha cambiado de reino. ¿Está claro? Y como dice el verso 13, y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tendremos otra forma de vivir, entre ellas la redención por la sangre de Cristo de nuestros pecados y el perdón obviamente de ellos. Amén. ¿Cuántos creen eso? Amén. Entonces eso es lo primero que usted debe tener en cuenta. Cambio
del reino. Ahora el apóstol Pablo va a reafirmar esto cuando usted se acerca al capítulo 8 de Romanos, verso 2. Les dije que hoy iba a haber bastante Biblia. Dice, Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Entiendes? Entonces seguimos en el mismo aspecto, cambio de reino. En consecuencia, usted de esa forma no debe seguir el estilo de vida que vivió antes de conocer a Cristo. Dele la gloria a Dios. Una persona que no cambia su de reino, es decir, una persona que sigue metida de cabeza en las tinieblas. Hay muchas personas que hoy en día consideran estar ejerciendo correctamente el reino de Dios, pero siguen metidos en las cosas del mundo. La palabra de Dios no es confusa, pero hay vidas de creyentes que sí son confusas por vivir de esta forma. Y la Biblia nos clarifica, nos trae a la mente, al corazón, que nuestro reino al que pertenecemos ahora es diferente. Amén. Listo, como segundo, si usted quiere, usted va a experimentar un cambio de naturaleza. Vaya a Juan 1, versos del 13 al 14, y dice, 1 del 13 al 14. Dice, lo leo para ustedes, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, dése cuenta, los hijos de Dios no se engendran por voluntad del hombre. Usted habitualmente hablará con personas, usted les pregunta, ¿usted cree que todo el mundo que usted ve sobre la tierra son hijos de Dios? Y la persona que no conoce la Escritura le responde inmediatamente, sí, todos somos hijos de Dios. A la luz de la palabra no es cierto. Los hombres no engendran hijos de Dios. Es Dios a través de Jesucristo, de su sangre y del sello del Espíritu Santo en que somos confirmados hijos de Dios. No hay otra forma. No es porque usted se considere hijo de Dios lejos de Jesucristo. Es imposible que así sea. Amén. ¿Está claro? Entonces usted, como segunda instancia, experimentará, además de cambiar de reino, cambio de naturaleza. Ya no es hijo del mundo, peor aún, como dice el apóstol Santiago, ya no es hijo del diablo, sino que es hijo de Dios o hija de Dios. Amén. Dele la gloria a Dios. Otro aspecto, usted, o más bien, el efecto que eso empieza a producir será un cambio de corazón. ¿Un cambio de qué? Un cambio de corazón. Es necesario que usted viva un cambio de corazón. Básicamente lo que Dios hace por medio de Jesucristo es trasplantarnos el corazón de Cristo. Vaya a Ezequiel capítulo 11, versos del 19 y 20. Dice, ¿lo tienen? Para que no digan que es que el pastor, quién sabe qué cosas les está inventando. Ezequiel 11, 19 y 20. Estamos hablando de las características de los hijos de Dios y usted debe ser muy cuidadoso en examinarse en esas características. Dice, y les daré un corazón, ayúdenme con la lectura, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de medio de su carne, y les daré un corazón de carne. ¿Para qué? Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y no me sean por pueblo y yo sea ellos por Dios. Dese cuenta, usted viviendo en el mundo es calificado bíblicamente como corazón de piedra. Porque sencillamente no es sensible a las cosas de Dios.
Pero quiero hacer una breve reflexión sobre qué material fueron escritas las leyes de Dios. Sobre qué. Es decir, en principio la ley fue inscrita en el corazón de los hombres, pero el corazón de los hombres era de piedra. Aunque estuviese impresa en ellos la ley, vivían transgrediendo la ley. ¿Entendemos? Pero más que eso todavía, sabemos que la ley no nos salva, sabemos más bien que la ley nos condena. Por eso era necesario que Cristo viniese. Y era Cristo y su sangre el que iba a transformar ese corazón de piedra, es decir, ese corazón que ya estaba tallado con la ley de Dios, la ley del pecado, y era necesario que nuestro corazón fuese transformado en un corazón. Cuando la Biblia habla de un corazón de carne, se refiere a un corazón sensible a las cosas de Dios. Amén. Dele la gloria a Dios. Amén. Ahora, otro aspecto. Entonces vamos entendiendo esto. Y vamos en un sentido progresivo, en un sentido de crecimiento. Así se experimenta el crecimiento de un hijo de Dios. Así debe vivir un hijo o una hija de Dios su crecimiento espiritual. Cambio de reino, cambio de naturaleza, cambio de corazón. Ahora, esto le debe provocar un cambio de comportamiento, de conducta. Usted no seguirá practicando los pecados en los cuales andaba consumiendo. ¿Está claro? Entonces experimentará un cambio de comportamiento. Dese cuenta, usted un domingo ya no está pasando el guayabo el sábado. Usted ya un domingo se cuidó desde el sábado, alisó la pinta de guaya a la polilla en el ganchito, comiendo uña, para alisar el vestido que iba a ponerse para venir el domingo a la iglesia. Amén. Su conducta cambia, su comportamiento cambia. Váyase por favor a Juan 8, versos 43 al 47. Dice: lo leo para ustedes. Sí, está oscuro. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Dice el Señor Jesús. Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Háblele usted a una persona que está mundanalizada. Hasta se molesta con usted porque le habla la verdad. Se disgusta con usted. Y el primer argumento que esgrime contra usted es que usted no es quien para juzgar. Ese es el primer mal síntoma que presenta un corazón de piedra. Ese es el primer síntoma que presenta alguien que todavía no se ha convertido a ser hijo de Dios por Jesucristo. ¿Va entendiendo? Entonces mire todo lo que va pasando en usted. Usted dirá, pero yo me siento la misma persona, pero usted ha experimentado ese cambio. Cambio de reino, cambio de naturaleza, cambio de corazón, cambio de comportamiento. Denle la gloria a Dios. Ahora, quiero preguntarle, ¿le ha pasado eso? Aleluya. Y le van a pasar muchas cosas más. Otro aspecto. Usted experimentará una necesidad de obedecer a Dios. ¿Entiende? O sea, dése cuenta todo este proceso a lo que lo lleva en esta instancia. Después de que usted ha empezado a ser transformado por la sangre de Cristo, lleno del Espíritu Santo, usted empieza a hacer todo este recorrido,
este sermón podría llamarse el recorrido de un hijo de Dios en la tierra. Vaya por favor a Romanos 2. Y ubíquese en los versículos del 12 al 16. Romanos 2, 12 al 16. ¿Lo tienen? Yo los espero. Vaya para eso tenemos la eternidad. Amén. ¿Nadie dice amén? Amén. Dice el Señor en su palabra. 12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. ¿Te cuenta? Aquí hay muchos que dicen, pero yo no conocía. Pero mire lo que está diciendo la Biblia. El desconocimiento de la ley no exime del castigo. Y sigue diciendo. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Ahora, ¿quiénes son esos? Pues todos. Todos transgredimos la ley. Conocedores o desconocedores, pero todos hemos sido transgresores de la ley. Y la Biblia dice, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Pero también dice que todos los que son sin ley, también han pecado. ¿Entienden? O sea, no hay una parte bíblico que nos enseñe que definitivamente los que desconocen la ley no van a ser juzgados. Dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿quiénes son los que van a ser justificados? Ojo, estamos hablando del Nuevo Testamento, no del Antiguo. Estamos hablando acerca de la ley y lo que dice la Biblia, y estamos tocando el aspecto del impacto que usted debe experimentar al ser constituido hijo o hija de Dios. Y estamos tocando el aspecto sobre que usted, o más bien en usted, surge una necesidad que va creciendo de obedecer a Dios. Pero mire lo que le está diciendo la palabra. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino quienes, los hacedores de la ley, serán justificados. 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Ahora, miren, entienda esto. Nosotros acabamos de decir, ¿en dónde fue escrita la ley de Dios? En la piedra, ¿cierto? Pero la piedra era los corazones de los hombres. O sea, no hay hombre que no tenga conciencia de lo bueno y de lo malo. ¿Entienden? ¿Entendemos? ¿Está claro? Cuando mire lo hermoso de la Biblia, mire lo que revela la Biblia. Hay personas que desconocen la Biblia, pero hay algo en ellos que les dicta que se están portando mal. ¿Qué será? La ley de Dios escrita en corazones de piedra. ¿Entienden? ¿Por qué sabe alguien que hace mal aunque desconozca lo que dice la ley de Dios? Porque la ley de Dios fue escrita en sus corazones. La conciencia del hombre. ¿Entienden? 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, ¿se cuenta? Dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Mire, amada iglesia, con respecto de esto, a la verdad, nadie tiene excusa. Tanto oidores como hacedores de la ley. Incluso los que probablemente ni siquiera han escuchado acerca de la ley. ¿Está claro? Finalmente 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi
Mire lo hermoso que el apóstol Pablo también ya se adueñó del evangelio, cómo usted tiene que hacerlo y yo. Usted también tendría que estar diciendo mi evangelio, porque fue lo que vino a compartirnos Jesucristo del Padre. Usted tiene que aprender, es decir, tomar como suyo el evangelio de Dios. Amén. Dele la gloria a Dios. Entonces, ser obediente. ¿A qué? A la ley. Ahora, sabemos que no por ley vamos, por las obras no seremos justificados, pero al ser obedientes sí debemos entender acerca de la ley. Amén. Ubíquese ahora en Romanos 8, allá adelantico, versos 3 y 4. Porque si, entendiendo que si la ley estaba escrita en el corazón de los hombres, en sus conciencias, ¿en dónde queda la conciencia del hombre? Según la Biblia, en el corazón. Solo estamos leyendo. La conciencia del hombre está en su corazón. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme a ¿quién? Al Espíritu. Es decir, el Espíritu de Dios se constituye también en un modelo para usted, como lo es Jesucristo. ¿Entiende eso? Amén. Gloria a Dios. Entonces, este aspecto nos lleva a entender que además de cambiar de reino, de cambiar de naturaleza, de cambiar de corazón, de cambiar de conducta, comportamiento, también usted experimentará una necesidad de querer obedecer a Dios. Amén. Gloria a Dios. Otro aspecto. Además de esto, usted también experimentará una necesidad de aprender a amar, a temer y a hacer justicia. Yo quisiera saber ustedes cuál de estos pasos va. ¿Se ha examinado a la luz de estos pasos? Usted ya experimenta la necesidad de amar, pero amar a la forma de Dios, no el desenfreno de las pasiones humanas. Amar a la manera de Dios. Entonces aprenderá a amar, a temer y a hacer justicia. Ubíquese en Proverbios 16:6. ¿Qué dice? Dice, lo leo para ustedes: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Yahweh los hombres se apartan del mal. Mire eso otra vez. Estamos diciendo que usted va a aprender a amar. Significa que usted no sabía amar. Bueno, al menos a la manera de Dios. Usted experimentó forma de amar humana, pero desconocía la forma de amar de Dios. Y cuando se ha constituido por Jesucristo como hijo o hija de Dios, usted empieza a aprender. Ahora, póngase usted a pensar la edad en la cual puede llegar una persona a los pies de Cristo. Hay personas de 90 o 100 años que no conocían a Cristo, y a pesar de ser ancianos en edad humana, eran bebés espirituales recién nacidos. Y entonces dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Es decir, usted no debe abstenerse de hablarle a alguien, primero con misericordia, acordándose que usted también fue extraído del lodo cenagoso. La Biblia no dice que debemos callar, la Biblia dice que debemos hablar.
¿Cómo hablamos? Con misericordia y verdad. ¿A quiénes? A los que están consumados y consumidos en sus pecados. Con misericordia y verdad, ¿qué hacemos? Corregir el pecado. Muchos por temor se abstienen de hablar. Mire, usted no debe dejarse callar de los demás. Cuando usted cumple con estos lineamientos bíblicos, cuando usted quiere dirigirse a alguien que en verdad usted ve que está metido de cabeza en un pecado, ¿cuál es la forma de misericordia? No es no hablarle, es pensar en que si esa persona sigue ahí y no cambia, se irá de cabecita al infierno. Esa es la primera forma de misericordia. Pensar y preocuparnos acerca de esa persona que si no cambia, si no conoce a Cristo, no va a ir al cielo. ¿Entiende? Eso es misericordia. Misericordia no es que usted se calle. Eso es ser alcahueta de pecado. Porque la misericordia tiene que ver con ese, alguien lo definió de esta forma, no pagar con el castigo merecido. ¿Entiende? Por pecadores merecíamos la muerte. Pero por Jesucristo se nos da la oportunidad de tener vida en abundancia y vida eterna. ¿Entiende eso? No calle ante las personas que usted ve están en pecado. Llámela aparte, misericordia. Piense usted que se va a ir para el infierno esa persona si usted no le habla. Eso es misericordia. Vuelvo y le digo, no confunda la misericordia con el silencio cómplice. Y después dice, ¿y verdad? ¿Cuál verdad? La de Jesucristo. Mi hijita, su merced por su cuenta no puede vivir. Es por Jesucristo. Usted no va a ir al cielo porque usted sencillamente anhele ir al cielo. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y dice la segunda parte, y con el temor de Dios los hombres se apartan del mal. Yo no sé si usted ha aprendido ya a experimentar eso. Cuando usted sabe que hay un Dios omnisciente que todo lo sabe, que todo lo ve. Si esa sola circunstancia no le genera a usted ese temor de que usted podrá ir a meterse a cualquier rincón del mundo, pero que Dios lo va a ver. Ese temor que le genera a uno el hecho de saber que el omnipotente, el omnipresente y el omnisciente siempre tiene sus ojos puestos en nosotros. Entonces, a la verdad, estamos equivocados de reino. Pero mire lo que el Señor ha hecho por medio de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Otra de los aspectos que el creyente, el Hijo de Dios, la hija de Dios empieza a experimentar en su vida personal, conociendo a Jesucristo, es que se hace sensible al Espíritu Santo. Entonces vamos repasando. Cambio de reino, cambio de naturaleza, cambio de corazón, cambio de conducta o comportamiento, ¿cierto? Se genera la necesidad de obedecer a Dios. Aprendemos a amar, a temer y a hacer justicia de Dios. Y ahora vamos a ver que nos hacemos sensibles a la guianza y a la presencia del Espíritu Santo. Ahora yo le hago una pregunta. ¿A qué lo va a dirigir el Espíritu Santo? ¿Qué hace el Espíritu Santo con usted? Dijo el Señor Jesucristo, Él les enseñará, porque tomará de lo mío y les enseñará. Él no hablará de su cuenta como yo no hablé de mi cuenta, dice. Es decir, el Espíritu Santo va a hablar las mismas cosas que habló el Señor Jesús, porque el Señor Jesús vino a hablar las cosas de su Padre. Si el Espíritu Santo viene a decirle otras cosas que no las dijo Jesucristo, entonces no es el Espíritu Santo. ¿Entienden?
señorita, su merced tiene una necesidad tan terrible y le dieron a custodiar estos 20 milloncitos de pesos. Tranquila, mijita, tranquila, Dios la respalda. Tome los 20 millones de pesos y gástelos. ¿Usted cree que eso va a ser obra del Espíritu Santo? Definitivamente no. O el varón que de pronto está cansado de su esposa y ve más atractiva a la vecina que a su esposa, y entonces la voz por allá, que no es el Espíritu Santo, pero él puede justificar que es el Espíritu Santo, le dirá: mijo, su merced se merece, échate una canita al aire. Esa no es la voz del Espíritu Santo, es la misma voz del infierno. ¿Entienden? Entonces mire todo el proceso, todo el recorrido que nosotros vamos haciendo, todo lo que usted debe ir experimentando. En eso también consiste ser nuevas criaturas. Una de las cosas en las que más se va a esforzar el diablo por hacer contra usted es a vivir o a querer hacerle pensar que usted no se ha podido librar del pasado. ¿Entiende? Va a querer mantenerlo siempre ahí, mejillito, pero acuérdense, su merced hace 20 años lo que hizo. Si usted de verdad es nueva criatura, si usted de verdad ha experimentado ya todo esto que hemos hablado hasta ahora, no se deje engañar del diablo. Gloria a Dios. Entonces nos hacemos sensibles. Dios santo. Ubíquese en Romanos capítulo 8, versos 13 y 14. Dice Romanos 8, 13 y 14. Dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Imagínense. Si vive conforme dándole gustos a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, ¿a qué le ayuda a usted el Espíritu Santo? ¿Qué es en medio de todo esto el Espíritu Santo? Un consejero. ¿Y un consejero quién es? Para la pregunta que hacían ayer, Sandrita. Una persona. Aquí está la cualidad de una persona. Da buenos consejos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, dése cuenta, una de las cosas que usted debe entender es que si usted es guiado por el Espíritu de Dios, va a hacer las cosas de Dios. Es inconcebible alguien que diga que tiene el Espíritu Santo y no le obedece a Dios. ¿Está claro? La ordenanza del matrimonio, ¿es de Dios o no es de Dios? Es de Dios. Y si Dios le ha dicho que se case, pues cásese. No viva con concupiscencia, no viva en amancebamientos. ¿Está claro? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿A dónde cree usted que lo va a guiar el Espíritu Santo? A camino de rectitud. El Espíritu Santo no lo va a conducir equivocamente a que usted desobedezca a Dios o contradiga a Dios. Él más bien va a reafirmar la obra y las palabras de Cristo en su vida. ¿Entiende eso?
Listo, otro aspecto. ¿Qué debe caracterizar a un hijo o una hija de Dios? Que rinde fruto. Rinde fruto. Gálatas 5, 22, 23 dice, ahí da un listado de las 9 formas de fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. En la escuela bíblica, esta materia de este bimestre, vimos dones del Espíritu, pero también estudiábamos el fruto del Espíritu. Aquí lo curioso es que en vez de los dones aparece el fruto del Espíritu Santo. Fruto del Espíritu Santo. Usted como hijo e hija de Dios experimentará el hecho de rendir fruto del Espíritu Santo. No fruto de la carne. En otro tiempo usted rendía frutos de la carne. ¿Cuáles son los frutos de la carne? Los celos, las contiendas, las iras, las disensiones, los pleitos. Esos son los frutos de la carne. Usted ya no está para estar rindiendo esos frutos. ¿Está claro? Y finalmente, ya estamos terminando. Usted experimentará por el Espíritu Santo de Dios que ya no va a ser su propia voluntad, sino la voluntad de Dios. ¿A cuántos de los que estamos aquí nos costó venir hoy? Pero estamos aquí. ¿Qué cree usted que está haciendo aquí? La voluntad de Dios. Porque Dios dijo, congréguense a través de sus siervos. Más bien dice la Escritura, sin dejar de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Hay muchos que desestiman esto, iglesia. Hay muchos que desestiman la congregación de los santos. Hay muchos que desestiman el hecho de venir a los atrios de Dios, convocados por el mismo Espíritu Santo de Dios. Y a la verdad se genera cualquier cantidad de pretextos. La voluntad de Dios cuesta. Vuelvo y le digo a los que estamos aquí, yo no sé si a usted le sigue costando, a la verdad, a uno ya le place hacer la voluntad de Dios. Ya el Hijo de Dios no piensa en que venir al templo es un gran sacrificio. Más bien el Hijo de Dios, cuando ya se ejercita en todas estas cosas y está plenamente convencido del nuevo reino en el que milita, ya vienes a buscar refugio a los ángeles de Dios. ¿Entienden? Entonces, el Espíritu Santo lo guiará a hacer ya no su voluntad. Probablemente usted vino cansado, tuvo un día pesado. Probablemente incluso en la madrugada se levantó, esta noche voy a la iglesia, voy al templo. Y fue pasando el día y se fue llenando de carga, de pesadez, de fatiga. A las 3, 4 de la tarde toma la decisión. Estoy muy cansado. Señor, tú sabes que te amo, pero tengo que descansar, Señor. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Usted se congregue. Esa es la voluntad de Dios. Y es el Espíritu Santo el que lo guía, a pesar de su cansancio, de su fatiga. Acuérdese cuando el Señor Jesucristo le enseñaba a sus discípulos y les decía, siervos inútiles sois. ¿Cómo define esta palabra de Jesucristo al siervo inútil? Al que hace las cosas que tiene que hacer. ¿Usted cree que debe venir al templo?
toca venir al templo. Algunos dirán, no, pero ¿cómo así me van a obligar a ir? No, es que yo no soy el que lo dice la Biblia. Lo dice la voluntad de Dios. Ahora, miremoslo a la luz de la palabra que dijo el Señor Jesús. Siervos inútiles sois en cuanto hacen lo que deben hacer. Es curioso saber que a pesar de que usted vino cansado, agotado, usted no está haciendo nada adicional de lo que tiene que hacer. Usted tiene que trabajar, porque tiene obligaciones, porque tiene responsabilidades, porque dice la palabra de Dios que el que no trabaje, que no coma. Entonces, ¿le toca o no le toca trabajar? ¿Es un favor que usted le está haciendo a Dios? No. Ahora, ¿es un favor que usted le está haciendo a Dios venir al templo? Tampoco. Es también su responsabilidad, ya como hijo y como hija de Dios, venir al templo. Y aún así seguiremos siendo siervos inútiles, porque hacemos lo que nos toca hacer. ¿Qué sería, qué nos sacaría a nosotros del concepto bíblico del siervo inútil? Que después de estar aquí con el cansancio del día, saliéramos a predicarle a los que necesitan. Ahora muchos dirán, no, pero ya vengo de trabajar, ya vine al templo. Pero dése cuenta de lo que dice la palabra. Usted está haciendo lo que tiene que hacer. ¿Qué hace de más? Entonces, ¿usted en verdad quiere ser un siervo útil? Tiene que hacer cosas más de las que le toca hacer. ¿Entiende? ¿Entiende? Aquí es donde empieza a radicar la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del mundo, o por qué no decirlo, los hijos del diablo. Los hijos del diablo viven buscando satisfacción para ellos, todo para ellos, porque quieren satisfacer los deseos de la carne. Pero dése cuenta, lo que hemos hablado, cuando usted viene cansado, cuando usted viene a sentarse a recibir palabra un miércoles terminando a las 8 de la noche, cansado, usted no ha terminado de ser hijo de Dios. A usted le toca seguir siendo hijo de Dios. Miren, nosotros a la verdad poco hacemos adicional como hijos o hijas de Dios. ¿Entienden? Démosle la gloria a Dios. Marcos 3:35 para terminar. ¿Lo tienen? Dice, léalo conmigo. Porque todo aquel que hace la voluntad ¿de quién? De la mamá, del papá, de la esposa, del hijo, del pastor. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre, lo dijo el Señor Jesús. Yo le hago una pregunta a los que estamos aquí, a los que están virtualmente. Si el Señor Jesús le ha puesto una inquietud, el Espíritu Santo en esta ocasión le ha puesto a usted esta noche orar por un hermano o una hermana, ¿usted lo hace? Claro. Es que ese es el amor de Dios. A veces no es que ni por su oración alguien se vaya a salvar, pero el reino de Dios se mueve así. A veces nosotros pensamos, Dios me ha puesto aquí a predicar a un rebaño del Señor, pero
Pero yo no puedo estar pensando que por la prédica que yo les voy a dar es que ustedes se van a salvar. Nosotros nos vamos a salvar es por la obra que va a hacer Jesucristo, el Espíritu Santo en nosotros. Claro, a través de la palabra. Pero dése cuenta que humanamente debemos ejecutarlo. Debemos hacer funcionar la iglesia de Cristo. Nuestro acto de obediencia es ponernos aquí en el templo a recibir el alimento que el Señor ha preparado para la iglesia. Esa es nuestra tarea. Ya es tarea del Espíritu Santo hacer la obra en cada uno de ustedes. ¿Entienden? Es su tarea venir al templo, pero es tarea del Espíritu Santo hacerlo crecer. Probablemente usted esta noche llega a su casa y probablemente lo que va a llegar es más cansado. Este cuerpo se agota, se cansa. Pero cuando usted empieza a pensar definitivamente que lo que está haciendo es voluntad de Dios, entonces usted está haciendo todo por agradar a Dios. ¿Entiende? Si yo les digo mañana vamos a madrugar a hacer intercesión por la iglesia, la carne empieza a justificarse. Estuve anoche en el culto, tuve un día de trabajo, llegué cansado, aparte de eso el pastor me dijo que a las 10 de la noche hablara con la hermanita y ahora me dice que me levante a las 3 de la mañana. Ahora a ustedes les gusta que yo no he hecho eso. Pero ¿y que si el Espíritu Santo le inquieta levantarse a las 3 de la mañana a orar por alguien? Lo hace. Démosle las gracias a Dios. Vuelvo a leer. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano. Esas palabras son del Señor Jesús. Todo el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Iglesia, tenga en cuenta estos aspectos en su vida. Si es que los está viviendo, los ha vivido, va en el camino, ¿en qué aspecto o en qué asunto de esos va? Si definitivamente cambió de reino, si definitivamente cambió de naturaleza, si cambió de conducta o comportamiento, si cambió de corazón, si tiene la necesidad de obedecer a Dios, si definitivamente ha aprendido a amar, a temer y a hacer la justicia de Dios, si definitivamente usted es sensible a la voz del Espíritu Santo, si usted está rindiendo con todo el Espíritu Santo, y lo que hablábamos últimamente, si usted ya ha aprendido a hacer la voluntad de Dios. Hoy hablaba con alguien esta casi madrugada, una chica de Ipiales, y hablábamos con ella y hacía un planteamiento bien interesante. Yo le sirvo a Dios, pero me estoy dando un tiempo para mí. Y yo le compartí un aprendizaje que tuve hace poco, porque nosotros a veces pensamos que la felicidad la alcanzamos cuando empezamos a darnos gusto a nosotros. A la verdad eso es retroceder mucho. Y yo le dije, más bien, ¿entiende esto? Yo soy feliz cuando me doy cuenta que no necesito ni de mí mismo. ¿En dónde queda la razón de morirnos a nosotros? Yo no puedo decir que he muerto a mí para retomar mi nacimiento en mí. Yo muero en mí por Jesucristo y seguiré muriendo cada día para
para que pueda cumplirse lo que dijo también el apóstol Pablo, porque ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Mire, la persona que más da lata en su vida es usted mismo. Usted mismo es el que empieza a justificarse, a decir, no, yo me merezco esto, toda mi vida sufriendo por eso, me merezco esto. ¿Entiende? Entonces el más latoso de su vida es usted mismo. Y ahí es en donde parten los problemas de la relación del ser humano, o más bien del creyente, con Dios mismo. Póngase sobre sus pies. Gloria a Dios. Espero que esta noche, a través de esta palabra, el Señor le haya hablado, o si ya lo sabe, haya reforzado los conocimientos que ya tiene. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, queremos darte gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Padre Santo, por este tiempo aquí en tus atrios, aquí en tu casa. Queremos agradecerte, Señor, por este lugar, amado Dios. Padre, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que sigas sustentando este lugar, pero especialmente que toques profundamente a tu iglesia, para que deje la comodidad de su casa, para que deje y entregue su cansancio, su fatiga. Gracias, amado Dios. Gracias porque a través de tu palabra nos enseñas el esfuerzo que hacían tus siervos en la iglesia primitiva. Ellos debían desplazarse sobre sus pies largas distancias, hacer largos recorridos, sin comida, desprotegidos al frío, y no se quejaban de nada. Más bien nos enseñaban con sus ejemplos lo que es perseverar, lo que es en verdad estar entregados profundamente en amor, en obediencia a tu voluntad, Señor. Padre, constituye esos hijos y esas hijas que demandas de nosotros. Capacítanos por tu Espíritu Santo, pero entrena nuestro corazón para que podamos abandonar lo que éramos y para que podamos, Padre eterno, responderte conforme a tu propósito y a tu voluntad. Entregamos esta noche, Señor. Te pedimos que mientras dormimos podamos renovar nuestras fuerzas, pero también que nuestra conciencia nos enseñe de todo lo que aprendemos de ti. Gracias, Espíritu Santo, por querer estar en medio de nosotros. En Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios me los bendiga, me los guarde, cuídense mucho, mis hermanos. Los esperamos el domingo aquí